Hacía muchísimo que no grababa un vídeo en horizontal que no fuese el podcast y esto es rarísimo. Pero bueno, venga, vamos allá que hay telita que cortar. Sinners es una película de terror y como sucede con las mejores películas de terror utiliza el lenguaje propio del género para contarnos algo más y no simplemente asustarnos o enseñarnos un monstruo sin profundidad. Es más, con respecto a los monstruos, era el cineasta Guillermo del Toro quien decía: en los cuentos de hadas, los monstruos existen para ser una manifestación de algo que necesitamos comprender. No solo un problema que debemos superar, sino también algo que debe representar, del mismo modo que los ángeles representan el lado hermoso, puro y eterno del espíritu humano, un lado más tangible y más mortal del hecho de ser humano. Así que vamos a hablar sobre cómo la película de Ryan Coogler utiliza la monstruosidad y en concreto el vampirismo para introducir los temas de la apropiación y la asimilación cultural. Y aunque os quieran contar eso de que utilizar el terror para llevar a cabo un análisis social y cultural es algo propio solamente de este terror elevado que nació en los 2010 de la mano de cineastas como Ari Aster o Robert Eggers, la realidad es que emplear el cine de terror para hablar de una dolencia humana o existencial es algo que llevamos haciendo desde que aprendimos a contar historias. Sin remontarnos tanto, simplemente tenemos que ir a nuestra estantería y coger Frankenstein de Mary Shelley o repasar algunas de las fábulas que os contaban de pequeños que tenían monstruos como antagonistas o personajes. En este caso, en el corazón de Sinners se mueve algo incuestionable: la música negra. En general la cultura negra, pero en este caso la música negra es el aparato cultural que nos permite hablar de estos conceptos de apropiación y asimilación cultural. Pero antes de entrar en materia quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que yo no soy experta ni en apropiación ni asimilación cultural. Lo mío es el análisis audiovisual. Sin embargo, me parece tan interesante, tan potente y tan valioso como la película aborda estas temáticas que quise documentarme, quise reflexionar y acercaros lo que creo que son algunas de las reflexiones que hace la película y mi punto de vista sobre ellas. Dicho esto, yo estoy súper abierta a que me corrijáis si me equivoco con algo, a que me llaméis la atención si digo algo que no es real, porque al final de todo mi objetivo es aprender, divulgar y siempre digo que quiero que las películas que os gusten todavía más, que podamos disfrutar todos juntos de ellas y de todo lo que nos aporta. Dicho esto, ¿de qué va Sinners? En Sinners seguimos a los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore durante los años 30, interpretados ambos por Michael B. Jordan, y que después de volver a su ciudad natal en Mississippi tras haber estado implicados en el mundo del crimen en Chicago, deciden comprar un viejo aserradero y convertirlo en un club nocturno para la comunidad afroamericana local, en una época donde había segregación racial y la segunda ola del Ku Klux Klan campaba a sus anchas. Sin embargo, en la fiesta de inauguración del mismo, donde vemos en acción las habilidades musicales de su primo, Sammy Moore, hijo del predicador, unos visitantes que acechan el lugar querrán unirse a la fiesta. Unos músicos blancos que insistentemente quieren ser invitados a participar, quieran los anfitriones o no. Por lo que podemos decir que Sinners, además de ser una película de terror, en parte es una especie de siege movie o película de asedio, en la que un grupo de personajes afinados en un espacio deben de resistir a una horda mayor o menor de invasores. Y este punto de partida solamente ya es bastante interesante para hablar de los conceptos de apropiación y asimilación cultural. Sammy Moore, quien considero que es el verdadero protagonista de la película, es músico. Apasionado por el blues, tiene un talento natural y excepcional para la música, y el momento en el que la película nos lo expresa de manera más evidente y potente a nivel conceptual es durante su actuación en el aserradero. Allí su blues atraviesa como de manera directa a los asistentes y vemos cómo el poder de este casi les embriaga, creando un momento musical de conexión comunal y convirtiéndose en un viaje por diferentes géneros y propuestas dentro de la música negra, tanto pasadas como futuras. Se nos presenta así una ruta donde el blues, que se dice que es una de las raíces fundamentales de la música contemporánea, sirve para crear como una especie de punto de partida que viaja hasta la actualidad, y vemos diferentes géneros pero unidos por una misma identidad cultural. Sin embargo, y contra lo que veremos más adelante, es importante destacar que lo que ocurre en esta escena es una expresión cultural pero sin ningún tipo de subyugación, ya que cuando la cámara sigue a Grace, personaje de origen asiático, apreciamos también en el conjunto la presencia de la ópera china, es decir, que en este espacio una cultura no se impone por encima de la otra. Cada persona está inmensa en su mundo musical, culturalmente grupal pero siempre propio e individual también. Grace y su marido no están obligados a homogeneizarse con los demás para sentir pertenencia, y esto es muy importante. El padre de Sammy, como hemos comentado al principio, es predicador, y vemos al inicio de la película cómo este se opone a que su hijo toque blues o música alejada de la iglesia. De hecho, de eso va la canción que Sammy le dedica a su padre en el aserradero, casi explicarle a su padre que no lo puede evitar, pero que él lleva el blues en las venas y no va a dejar de tocar. El padre de Sammy ve el blues como algo supuestamente endiablado y que conecta tan bien con el título de la película, que es Los pecadores en español. Si sigues bailando con el diablo, un día va a seguirte hasta casa, le advierte en una frase premonitoria el predicador. Y aunque, como comenta en su ensayo de Black Girl Nerds Jamie Brocknax, es fácil en primera instancia hacer esta conexión entre el blues y el pecado, algo que forma un poco parte de nuestro imaginario, pero la película propone una perspectiva más compleja frente a esta amenaza. Veremos todo el rato que tenemos que hacer esta diferenciación entre lo que es la amenaza física, que son los vampiros,
que son los antagonistas de la película, y lo vemos como reflejado de manera física y visual, tenemos que estar pensando todo el rato también en la amenaza cultural, que es realmente lo que mueve la película. Porque los vampiros tienen algo muy en concreto, y es la cultura que se vive en el aserradero, y en concreto lo que representa Sammy Moore, el hijo del predicador. Esta amenaza, antes de que aparezcan los vampiros ni siquiera, ya se nos es presentada a través de Delta Slim, uno de los músicos que los hermanos Moore se llevan a trabajar al aserradero. Porque Slim actúa de algún modo como guardián simbólico de la tradición musical afroamericana y la protección de la cultura. Al principio de la película, cuando la han reclutado y de camino al aserradero, cuenta cómo los blancos le detuvieron a él y a un grupo de músicos. Y cuenta que lo único por lo que no les mataron en el calabozo era porque eran buenos músicos. La música se oía desde fuera, dice. La gente se paraba y quería entrar. Empezáis a ver la conexión, ¿no?, entre esta primera anécdota que está contando Delta Slim de algo que ha ocurrido y algo que es muy real y una amenaza que existe en el mundo real, por así decirlo, con lo que va a pasar a posterior con los vampiros, que son figuras simbólicas. Pero ya podemos establecer esa primera conexión entre la amenaza cultural y la amenaza física. O sea que esta frase que dice él al principio no puede ser más premonitoria. Delta Slim cuenta que le sacaron del calabozo y los pusieron a tocar en la calle y recolectaron dinero. Él se bebió su parte, pero uno de sus amigos quiso coger un billete de tren e irse, y allí le detuvieron alegando que había robado ese dinero. O sea que por un lado los blancos que les encierran pero disfrutan de la música, luego alegan que el dinero que han hecho con esa música no es dinero legítimo. Es decir, que Delta Slim ya ha vivido la instrumentalización de la cultura negra por parte de una estructura de poder que la explota, mientras que desprecia a quienes la producen. Es él quien enseña a Sammy el verdadero significado del blues. Blues. It wasn't forced on us like that religion. No, sir. We brought this with us from home. Y tras contar esta historia empieza como a gemir de dolor, y ese gemido se acaba transformando en un tarareo, en música. En una melodía de blues, indicando que el blues es algo que les pertenece y el blues es algo que nace de su dolor. Por eso, antes de que Sammy toque frente a la audiencia, Delta Slim le pide que diga quién es, porque esa música y esa historia les pertenece. Vamos a ver cómo Ryan Coogler utiliza todo esto y lo lleva a la monstruosidad. Un grupo de vampiros liderados por Remick, de origen irlandés, y quedaros con esto porque es importante, se sienten fuertemente atraídos por la música que suena a través de las paredes del aserradero. De manera literal, parece que este es el demonio del que hablaba el padre de Sammy, y al mismo tiempo la situación es extremadamente similar a lo que ha contado Delta Slim. Cuando se nos presenta a Remick por primera vez, el que es este cabecilla del grupo de vampiros, le vemos huyendo con la piel quemada bajo el sol y pidiendo auxilio en una casa. Y es perseguido por miembros del pueblo Choctaw, que es una nación indígena norteamericana, que advierten a los propietarios que Remick no es quien dice ser. Ni la elección del origen irlandés de Remick ni la elección del pueblo Choctaw son cosas que han sido aleatorias, porque esta escena nos introduce ya la idea de que Remick ya ha sido una amenaza para una comunidad históricamente vulnerabilizada. Además, la referencia implícita a la solidaridad histórica que existe entre Irlanda y la nación Choctaw, especialmente durante la Gran Hambruna del siglo XIX, añade una dimensión simbólica. La película lo que nos está empezando a sugerir con esta presentación del líder de los vampiros es que Remick explota la confianza entre comunidades marginalizadas para infiltrarse en ellas. Una vez que Remick ha reclutado a los individuos que le han protegido de los Choctaw, se presentan en la fiesta de los hermanos Moore atraídos por la música de Sammy y piden ser invitados a entrar, como hacen siempre los vampiros, que sabéis que los vampiros no pueden entrar supuestamente en ningún sitio si no les invitan. De hecho, para intentar convencer de que les dejen entrar, deciden interpretar un blues. Big Paul Robin Kling, que es uno de los blueses más antiguos jamás grabados, pero lo tocan en bluegrass style, que es un subgénero de la música country, desplazando así el verdadero contexto cultural del blues, y los anfitriones no se lo compran. A ver, no hay nada malo en interpretar un blues, evidentemente, pero en este caso se ve que es una estrategia performativa y no una expresión personal, que es lo que les ocurre a Sammy y a Delta Slim. Los vampiros no pertenecen a esta tradición, pero la están queriendo reproducir como método de infiltración. Aquí es cuando ya empezamos a ver más claramente esos atismos de los conceptos de apropiación cultural y asimilación cultural que os contaba al principio. Vamos a repasar un poco qué son estos conceptos. La apropiación cultural se entiende como cuando un grupo con poder y privilegio toma elementos culturales de una comunidad oprimida y los usa en su propio beneficio, despojándose de su contexto y significado, lucrándose de ellos pero sin cargar con las violencias que esa comunidad sufre por esos mismos elementos. Un poco es lo que acabamos de ver con el blues que interpretan los vampiros. Lo han descontextualizado culturalmente
y lo están empleando para conseguir algo. Por otro lado, la asimilación cultural es el proceso por el que una mayoría dominante y habitualmente blanca exige a una minoría ir borrando su forma de hablar, vestir, creer y relacionarse para encajar en su norma cultural, haciendo que la cultura minoritaria parezca como un problema que hay que corregir. Y siento que esto es más bien la consecuencia del vampirismo que nos presenta Los Pecadores. Es un detalle también interesante que propone la película y que desde luego también está hecho a posta, que la manera en la que los vampiros consigan infiltrarse en la fiesta sea a través de Mary. Mary es una mujer mestiza que tiene los rasgos lo suficientemente claros como para ser leída como una mujer blanca en el Mississippi segregado de los años 30. Y este racial passing encarna un poco la tensión que hay en la película entre la supervivencia y la pertenencia. Por un lado, utiliza este privilegio racial para protegerse, y en un punto de la película creen que puede usarlo incluso para negociar con Remick y sus acompañantes. Pero es ese mismo privilegio lo que la separa de Stack y la sitúa en un punto ambiguo dentro de la comunidad. Pero volviendo a los vampiros, ya os decía que el motivo de que Remick sea irlandés pues no es aleatorio. Esta decisión parte de que Irlanda se trata también de una nación oprimida por la dominación colonial inglesa, que desembocó, entre otras cosas, en que parte de la población irlandesa fuese despojada de sus tierras, que es lo que ocurrió con la familia de Remick. Y además, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos, que se convirtió en uno de los movimientos migratorios desde Europa más grandes de la historia, también fueron oprimidos. Sin embargo, en el caso de los irlandeses, pues acabarían siendo integrados en la categoría racial blanca de Estados Unidos. Solo hay que ver lo importante que es, por ejemplo, el Día de San Patricio allí, pero esto es algo que evidentemente no ocurre con las comunidades afroamericanas y indígenas, pues debido al racismo. Por eso la experiencia de opresión de Remick también es histórica y también es colonial, pero no es equivalente a la esclavitud racial o al genocidio. Y esto hace que el discurso de Remick como villano pueda ser confuso a lo largo de la película, porque aunque es presentado como el principal villano, habla en términos de salvación y de comunidad a la hora de convertir a los otros. Y ya hemos hablado de que sí, que su historia está marcada por la violencia colonial, la pérdida de las tierras de su padre y, en definitiva, la pérdida de su comunidad de algún modo. Pero sin embargo, no podemos ver a Remick como una figura salvadora, por mucho que nos intente engañar, sino en alguien que está transformando esa pérdida en una especie de proyecto como de asimilación cultural, porque Remick tiene la sensación de que sus poderes son una especie de restauración colectiva, y su interés por la fiesta, y más específicamente por Sammy, sigue un poco esa lógica. Remick quiere conectar y reconstruir su cultura perdida y su comunidad, y piensa que a través de Sammy, que en ese momento lo está viviendo, puede como acceder simbólicamente a ella. Pero es que no es verdad. Por otro lado, también es interesante que parece ser que los irlandeses fueron despojados de muchas libertades religiosas y se les impuso la religión protestante como modo de control. Por eso en la película el bautismo que hay al final tiene como un poder simbólico. Se usa para explicar todo este conflicto interno de Remick mientras trata de convencer a Sammy de que unirse a la comunidad vampírica es la única manera que pueden tener estas comunidades marginalizadas de protegerse frente a la supremacía blanca. La ironía de la asimilación que propone Remick es que en realidad a través de esta conversión está un poco perpetuando la misma violencia que ejercieron sobre él. Está formando como un conjunto donde cada individuo pasa a formar parte de una especie de mente colmena. Una mente colmena homogénea donde no existe ni el legado ni la individualidad. Son literalmente vampiros succionando la cultura del grupo del aserradero para sus propios fines. De ahí que hablemos de asimilación cultural y no de apropiación cultural. Porque la diferencia fundamental entre lo que ocurre con la música de Sammy y la música de Remick es su función cultural. Mientras Sammy crea esta catarsis colectiva basada en el reconocimiento y en la memoria compartida, Remick impone un mundo uniforme que obliga a todos los individuos de esta mente colmena a bailar y estar en la música de una manera homogénea, como si fuesen una masa. Vale, sí, ¿está Remick creando una comunidad? Puede que sí, pero está completamente despojada de su legado cultural. A ver, sin embargo, la película también nos cuenta que nunca todo es tan simple y que hay obviamente virtudes dentro de la asimilación, como que Stack y Mary pueden vivir como una pareja en libertad gracias a esta conversión. Como dice el usuario de Reddit Bachumbug, al final en la película vemos diferentes visiones de comunidades que encuentran su manera de resistencia bajo el yugo de la supremacía blanca. Vemos la iglesia, vemos la nación Choctaw, la fiesta del aserradero, los vampiros en cierto modo. Todos se ven obligados a vivir bajo este contexto social y elaboran estrategias para asegurar su supervivencia. Por lo que sí, vale, es complicado ver a Remy como un villano absoluto, un monstruo totalmente incomprensible. Es un opresor que ha sido oprimido, pero también es una figura que no deberíamos dejar de señalar como nociva. Al final, además, descubrimos que quien vendió el aserradero a los hermanos Moore es uno de los miembros del Ku Klux Klan y que venderles el aserradero era una estratagema para masacrarles a todos, dejando muy claro en la recta final de la película que la verdadera amenaza son las estructuras de poder supremacistas que atravesan la historia. Después de haber visto la película y de haber escrito este análisis, entiendo mejor por qué
esta película ha sido nominada a 16 Oscars. Creo que en una primera instancia puedes ver esta película y que ciertos temas pasen desapercibidos, pese a que creo que el tema de la apropiación y la asimilación cultural está muy presente, pero a medida que he ido informándome e investigando para escribir este guión, me he dado cuenta de lo profundo que pueda llegar la película, siendo una película tipo blockbuster, bastante mainstream y como enfocada al entretenimiento. Creo que es algo muy loable que una película tan mainstream sea capaz de tener un mensaje que está tan presente a nivel social ahora mismo, y creo que los académicos han sabido reconocer eso. No os digo que sea mi película favorita ni la mejor película de la historia, pero desde luego tiene mucho mérito cómo atraviesa un análisis cultural el guión de esta película de una manera tan entretenida a la vez. Creo que debemos valorárselo. Y nada, hacía tiempo que no grababa un vídeo tan largo. Espero no haberme saltado nada. Tengo ganas de volver a YouTube. Creo que ha sido un poco complejo, hay muchos conceptos e intentaré, Violeta del futuro, editar esto para que sea lo más comprensible posible. Y nos vemos pronto. Chao.